Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a este nuevo programa Para Entender, este segmento en el que tratamos de comprender las noticias, cosas, fallos judiciales o decisiones de las autoridades que a veces no son fáciles de comprender para nosotros los ciudadanos y que tienen unos efectos enormes en la vida nacional, en las finanzas, en la estructura legal de el Perú. Pues hoy voy a hablar con el doctor Luis Alberto Arias Minaya. Él fue viceministro de Hacienda y además fue jefe de SUNAT. ¿Y por qué voy a hablar con él? Porque la semana pasada se conoció un fallo del Tribunal Constitucional en el que establecen un precedente constitucional para que no se puedan cobrar intereses moratorios a quienes tienen un proceso judicial en una demanda contra SUNAT, en un pleito por impuestos. Yo no soy experta en impuestos y por eso mi invitado sí lo es, y a él le voy a preguntar primero si nos puede plantear, doctor Arias, gracias por estar en Epicentro, ¿qué es lo que establece este fallo tan definitivo para la estructura de los impuestos en el Perú? ¿Cómo no, Clara Elvira? ¿Cómo no? Yo quiero hacer una breve introducción conceptual para entender esto. Y la breve introducción conceptual tiene que ver con lo que es el interés, la tasa de interés, que está en el centro del debate aquí. Cuando cualquier ciudadano va a un banco a pedir prestado un monto de dinero, el ciudadano tiene que, si pide 1.000 soles, el ciudadano probablemente, si es en un año, tendrá que devolver 1.100 soles, por poner un monto, ¿no? O Ajá. sea, hay un interés del 10% que está devolviendo, que es el valor del dinero, porque se lo prestaron, ¿no? Sí. Igualmente, si nos atrasamos en el pago del impuesto predial en la municipalidad nos va a cobrar un interés adicional. Si compramos una lavadora, una refrigeradora al crédito, la empresa que nos vende nos va a cobrar un interés adicional porque lo estamos pagando en varias cuotas. Claro. Entonces, en la vida del ciudadano pagamos intereses cuando compramos cosas al crédito o cuando hacemos un préstamo. Si una empresa emite un bono, tiene que pagar un interés al que le compró el bono. El interés, la tasa de interés, no es otra cosa que el precio del dinero, es el valor del dinero en el tiempo. Ajá. Y yo empecé a aprender tributos desde hace más o menos 40 años. Y cuando empecé a aprender tributos hace 40 años, existía ya desde hace 40 años el artículo 33 del Código Tributario, Ajá. que decía que si un contribuyente no paga un impuesto en la fecha prevista, ese impuesto que no pagó debe ser reajustado por la tasa de interés desde el día en que debió pagarlo hasta el día en que efectivamente pagó. Uh-huh. Y esa es una regla económica que refleja el concepto del precio del dinero. La tasa de interés es lo que mantiene el valor del dinero en el tiempo. Y eso no es un asunto peruano, digamos, eso es un asunto mundial. Todo el mundo, Todo el cuando no mundo, paga impuestos, cuando se retrasa, tiene unos intereses de mora, digamos. todo el mundo. Ya. Ahora bien, hay casos en donde la SUNAT determina un monto que la empresa debió pagar y no pagó. Eso se llama Ajá. una fiscalización. En ese caso, la empresa tiene el derecho inobjetable de presentar un reclamo. Por eso que la SUNAT dice que debe, se inicia una contienda, una controversia, un litigio. Uh-huh. En ese litigio, la SUNAT y el Tribunal Fiscal tienen plazos para resolver. Y está mal que no se cumplan los plazos. O Claro. sea, la SUNAT tiene 9 meses para resolver un reclamo y el Tribunal Fiscal tiene 12 meses para resolver una apelación. Esos son los plazos generales. Uh-huh. Está mal que la SUNAT no resuelva dentro del plazo. Está mal que el Tribunal Fiscal no resuelva dentro del plazo.
Las dos razones por las que la SUNAT no resuelve o el Tribunal Fiscal no resuelve dentro del plazo es por lo que le llaman la excesiva carga procesal. Claro. Muchos reclamos a la vez, muchas apelaciones a la vez, miles de apelaciones, miles de reclamos. Entonces, no hay forma de resolver todo a tiempo, a menos que se metan más recursos, ¿no es cierto? Ahora, si no se resuelve dentro del plazo, la entidad que no resolvió debe tener alguna sanción. Estoy de acuerdo con eso. Pero la sanción, desde mi punto de vista como economista, no puede ser eliminarle el precio al dinero. Porque si le ¿Qué es lo que ha eliminamos... decidido el Tribunal Constitucional? Exactamente. El tribunal ha decidido, sin que nadie se lo haya pedido, además, y esto agrava la cosa, nadie se lo pidió, el tribunal aprovechó una demanda de una empresa X mediana para establecer una regla general aplicable a todas las empresas deudoras de manera retroactiva, y esa regla general ha sido decidir por ley quitarle el precio al dinero. Eso para mí como economista es un disparate. Ajá. Porque Ahora, es muy contundente el argumento de decir, claro, si yo me estoy demorando en resolver, y luego podemos debatir qué cosa es una demora en resolver, no te puedo seguir cobrando intereses. Eso es un argumento muy contundente. Pero si no te cobro intereses más allá del plazo, esa deuda empieza a perder valor. Y el día que la pagues, vas a pagar una deuda devaluada y vas a terminar beneficiándote respecto de otras empresas que sí pagaron su deuda a tiempo. ajá. Entonces ahí está la inequidad del fallo, que es uno de los problemas que tiene el fallo. El fallo tiene varios problemas desde mi punto de vista, algunos económicos, como el que he comentado, algunos jurídicos, pero ahí está el principal defecto del fallo. ¿Por qué además? Porque cuando una empresa no paga un tributo oportunamente, la empresa tiene una multa. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que la multa quede congelada en el tiempo, porque finalmente es la sanción, y la sanción no puede ir creciendo, o en todo caso la multa puede irse reajustando con la inflación y nada más. La multa no debe tener intereses. Hoy día sí las tiene, y eso está mal. Pero al principal, al tributo, no podemos, desde mi punto de vista, bajo ninguna circunstancia, dejar de actualizarlo permanentemente hasta el día que se paga. Ajá. Entonces, para entender, porque usted ha hablado de muchos elementos que son interesantes para la discusión, empecemos por el argumento central de las empresas, y es, bueno, yo creo que debo pagar 15. La SUNAT me dice que debí pagar 20. Ah, bueno, nos vamos a un pleito. La SUNAT, el Tribunal Fiscal, tienen unos plazos para resolverme. Si no me resuelven, no es mi culpa. No es mi culpa y no me pueden cobrar esos intereses. ¿Cómo contestarles ese argumento? Primero, que la SUNAT o el tribunal se demoren. Ajá. Dije un factor, es la excesiva carga procesal. Pero hay un segundo factor. Quienes mayoritariamente van a reclamar una deuda o apelar una deuda o ir al Poder Judicial para reclamar una deuda, mayoritariamente son las empresas más grandes con espaldas financieras, ¿no es cierto? Entonces, esas empresas pueden acudir a los estudios de abogados más grandes, ¿no es cierto? Y esos estudios de abogados más grandes saben muy bien cómo establecer las estrategias para presentar permanentemente recursos ampliatorios. Es decir, para seguir Dilatando alargando el la proceso. disputa
con argumentos válidos, argumentos inteligentes, argumentos creativos. Es decir, cuando nosotros vemos el caso, no voy a decir el nombre, de un fallo que acaba de terminar en la Corte Suprema del Poder Judicial, que ha durado 20 años, no es porque hubieron unos funcionarios públicos ociosos que se demoraron 20 años en su escritorio pensando cómo responderle a la empresa. No es así. Es porque durante 20 años ambas partes pusieron ampliaciones, demandas adicionales, nuevos argumentos, pidieron información del otro lado, se demoraron en entregar información, finalmente falló el Tribunal Fiscal y dijo debes tanto, y se la pasaron 5 años adicionales discutiendo por qué es ese tanto. O sea, es algo que alargan ambas partes, pero no por ociosidad de una de las partes, sino porque la otra parte que está litigando sigue introduciendo argumentos y demandas y reclamaciones y apelaciones. Es decir, la extensión del plazo no es responsabilidad exclusiva del Estado peruano. Sí, ahora, el fallo del Tribunal Constitucional, yo no soy abogada, pero lo he leído y lo que dice es, bueno, siempre y cuando no haya mala fe en ese retraso. ¿Puede SUNAT demostrar la mala fe en ese tipo de procesos en los que meten uno y otro recurso para dilatar la decisión No final? puede, no puede. Es como que tú me dijeras, demuéstrame que esa persona está haciendo lo que está haciendo por mala fe. Esto me recuerda cuando antes, hace 30 años, la SUNAT, para demostrar que alguien evadía impuestos, tenía que mostrar que había dolo. Eso era una regla imposible de demostrar. O sea, el dolo, la mala fe, el comportamiento temerario, como textualmente dice la sentencia, es algo que haría duplicar en la controversia, porque tú tuviste mala fe, no fue mala fe, claro. O sea, es algo subjetivo. La mala fe no se puede demostrar objetivamente como pide la sentencia del tribunal. Ya, el otro punto es algo que usted mencionaba hace un momento y es que la decisión es retroactiva. O sea, cuando explican en lo procedimental y en lo sustancial, lo que dicen es, a ver, mucho cuidadito porque de aquí para atrás ustedes miran y entonces van a tener que adecuarse a esta nueva sentencia, este precedente constitucional. ¿Eso es normal? ¿Es normal que el Tribunal Constitucional falle hacia atrás? Mira, lo que dice textualmente el fallo es que dice que aplicar intereses más allá del plazo legal no es algo que pueda establecer la ley. O sea, ese artículo que yo leí hace 40 años, con que empecé la entrevista, que decía, mira, que es una regla básica económica. Si tú no pagas, cuando pagues vas a aplicarle un interés desde el día que debiste pagar hasta el día que pagaste. Ese artículo tan básico que es el ABC de la tributación o de cualquier reajuste de deuda, el Tribunal Constitucional ha dicho, sin que nadie se lo pida, que es anticonstitucional, que es inconstitucional, y que por lo tanto todo el mundo debe suponer que cualquier deuda, con independencia del día que se pagó o con independencia del día que se interpuso el recurso, solo se reajusta con intereses durante el plazo de 1 año en el caso de SUNAT y 2 años en el caso del Tribunal Fiscal. O sea que la regla la aplican, o sea, nos dice el Tribunal Constitucional a los ciudadanos, esa regla siempre debimos asumir que existía. Por lo tanto, se aplica retroactivamente a cualquier deuda, por más antigua que sea, y añado más, a cualquier deuda que esté en trámite. Claro, entonces... Hay una gran empresa que la Corte Suprema acaba de fallar diciendo que le debe 3.000 millones de soles a la SUNAT. Yo entiendo que el trámite a nivel de digamos, la contienda nacional ha terminado, pero esa empresa va a ir al CIADI. Claro. Por lo tanto, esa empresa puede interpretar
que su deuda sigue en trámite por más que la pague ahorita, porque la tiene que pagar inmediatamente. Por lo tanto, si va a ir al CIADI, va a decirle, el Tribunal Constitucional del Perú acaba de decir que siempre y desde el inicio y desde el origen de los tiempos, mi deuda se debió calcular solo con el IPC. Y por lo tanto, ahora que yo he pagado 3.000, no debo 3.000, sino debía solo 1.000, y por lo tanto el Estado peruano me debe devolver 2.000. Por supuesto, con sus respectivos intereses en ese caso. Claro, entonces ahora le hago pregunta de economista. ¿Esto cuánto nos va a costar? Bueno, desde mi punto de vista, Ajá. esto pone en cuestión una de las fortalezas macroeconómicas de nuestro país. Esto puede, que es la fortaleza fiscal, esto no solamente nos cuesta en términos de lo que está pendiente de cobro, que son como 60.000 millones de soles, que no voy a decir que todos los va a ganar el Estado peruano, pero digamos que gane la mitad, que son 30.000 millones de soles, que es el costo, digamos, en litigio actual, más Sí. lo que haya de devolver de aquellos que pagaron y consideren que su deuda sigue en trámite, que puede ser otros 30.000 millones de soles, y aquí viene el costo más grande. Esto es la regla de los incentivos, e inevitablemente va a pasar. Esto va, que seguramente tiene, vamos a decir que tiene buena fe. No sé si podamos probar la buena fe o la Sí, mala fe del fallo. No sé si claro. podamos probar. Podría decir que el abogado ponente trabaja 20 años en un estudio tributario, en un estudio empresarial importante, defendiendo a sus clientes. Tiene todo el derecho, pero es como tener al gasto del despensero. Pero lo que esto va a ocasionar hacia adelante es que las empresas tienen una arma estratégica fundamental de decir, la SUNAT te ha acotado, no te preocupes, yo voy a hacer que tu juicio lo extendamos 10, 15 o 20 años y tu deuda solamente va a acumular intereses durante los primeros 2 o 3 años. Esto es muy grave, esto es muy costoso para el país, y esto que está pasando en el Perú, como muchas otras cosas, no está pasando en ningún otro país del mundo. Ya, ¿quién es ese gato de despensero, doctor Arias? Bueno, el abogado es público, es el ponente de la sentencia, es el doctor Ochoa Cardich, que es abogado de un importante estudio de abogados en Lima desde hace 15 años. ¿No? Entonces, Bueno, tenemos como tribunos, como magistrados, no a académicos puros, como debería ser, sino tenemos a los abogados de las empresas que desde mi punto de vista han logrado con este fallo otorgar lo que se llama, con seguramente muy buena intención, pero esto es equivalente a una amnistía tributaria. ¿Por qué? Porque las amnistías tributarias, cuando las otorgaba la administración, la Dirección de Contribuciones, ¿qué decían en las leyes? Si se puede revisar, las empresas no van a pagar intereses. En sustitución de los intereses, van a pagar la inflación. Y eso era una amnistía. Pero la condición para eso era que pagaran su deuda. Bueno, claro, en este caso no existe tal condición. El ni litigio siquiera. sigue, y cuanto más tiempo dure, más se devaluará la deuda. Sí, le llama la atención porque lo ha dicho varias veces, lo ha mencionado en esta entrevista, el hecho de que ni siquiera les estaban pidiendo eso y que ellos de generosidad deciden en el fallo del Tribunal Constitucional incluir un asunto que no les estaban pidiendo porque la demanda era por otra razón. La demanda era por un caso particular de una empresa que se quejaba que le estaban cobrando intereses. Es Ajá. verdad que se quejaba que le está, ¿no? Entonces le dicen, mira, tu queja particular no la vamos a atender. Anda al Poder Judicial a que el Poder Judicial resuelva tu queja particular. ¿No? Entonces tu demanda ante nosotros es improcedente, nosotros no vamos a resolver tu queja particular. Pero Pero lo que sacamos un nosotros vamos precedente. a hacer es una regla general Sí. para todo el mundo y de manera retroactiva y para todo lo que esté en trámite además. O sea, claramente la sentencia del Tribunal Constitucional aplica y será fácil ver cuáles son los deudores más importantes en este momento,
aplica a qué bancos, aplica, y eso es paradójico que aplique a bancos, ¿no? Porque los bancos viven de cobrar intereses y los bancos no quieren pagar intereses al fisco, y no pagar intereses al fisco no es que se pague, o sea, perjudica a todos los ciudadanos, ¿no? Qué fuerte. Pues me ha quedado claro, espero que a nuestros seguidores en Epicentro también esto es un elemento muy preocupante, un hecho muy preocupante y explica por qué era tan importante la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, por qué fue tan difícil llegar y por qué sorprendentemente se unieron las fuerzas de izquierda y derecha en un momento y decidieron nombrar a estos magistrados del Tribunal Constitucional que hoy están haciendo fiesta con los recursos del Estado, al menos en esta decisión. Gracias, doctor Arias, por estar aquí en Epicentro para entender.